Bien, saludos colegas. Continuamos con la pregunta 55 de la evaluación del nombramiento docente 2019. Esta pregunta dice la siguiente: en la primera sesión de aprendizaje para desarrollar la comprensión de la densidad en el conjunto de los números racionales, los estudiantes de segundo grado han resuelto tareas como esta: encontrar algunas fracciones mayores que un séptimo y menores que 6 séptimos. No nos dice que lo han resuelto, pero se sobreentiende que lo han resuelto porque en este caso son fracciones homogéneas y si existen números entre esos números, por ejemplo el 2 séptimos, 3 séptimos, 4 séptimos, 5 séptimos. Eso es fácil. Sin embargo, dice, presentaron dificultades para resolver tareas como la siguiente: encontrar algunas fracciones mayores que 4 sextos y menores que 5 sextos. Vemos que también son fracciones homogéneas, pero entre 4 y 5 vemos que no hay un número, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el docente? Dice, para abordar esta dificultad, el docente les propuso buscar fracciones equivalentes a las dadas. Al efectuarlas, obtuvieron 8 doceavos y 10 doceavos. Para obtener estos números, simplemente la ha multiplicado por 2 a ambos números, al numerador y el denominador, y hemos obtenido estos números, ¿ya? Reconociendo que enfrentaran una situación conocida y dieron como respuesta 9 doceavos. Entonces, sí existen entre los dos números un número más. Luego, en una situación similar, los estudiantes aplicaron el mismo procedimiento tal como se muestra a continuación. Eso está ahí en la prueba, por si acaso, como ejemplo, ¿ya? Dice encontrar fracciones mayores que 3 octavos y menores que 5 sextos, ¿ya? Lo diferente es que los denominadores son diferentes nada más, pero se puede usar el mínimo con un múltiplo para igualar los denominadores y luego ya encontrar las otras fracciones, ¿sí? Muy bien, entonces continuemos. Al afrontar estas tareas, la mayoría de estudiantes concluyó que siempre es posible encontrar otras fracciones entre dos fracciones dadas. Hasta ahí me parece que está bien. Esto representa un logro aún limitado. Dice que es aún limitado. ¿Por qué es limitado? ¿Cuál es la principal limitación que se ha evidenciado en la actividad de los estudiantes respecto a la comprensión de la densidad en el conjunto de los números racionales? Y de frente les coloco la respuesta para que ya no estemos sufriendo. Pero, digamos, si alguien, digamos, está en contra de lo que digo, también, pues bueno. Acá lo que yo estoy tratando de explicar a todos mis colegas es llegar al punto ideal, ¿no? Tratar de poco a poco afinar nuestra puntería y tratar de llegar a la respuesta casi sin analizar mucho. Dice, haber encontrado una cantidad finita de números entre dos números dados, hasta ahí está bien, sin llegar a desarrollar la cualidad de infinitud, de intervalos cuyos extremos son esos números. O sea, he encontrado una cantidad finita, pero la cantidad de números es infinita, ¿ya? Eso lo escuché o lo he aprendido en una clase, por si acaso, con un matemático que vino de Lima y me enseñó me demostró que Gauss procuró o trató de encontrar los infinitos números que existían entre dos números fraccionarios y nunca encontró. He ahí, digamos, esa cualidad o esa condición muy interesante que es la infinitud, o sea, son infinitos números, o sea, no se puede hablar de una cantidad finita que se puede contar. Por eso me parece que es la respuesta adecuada, la más pertinente. Ahora, ¿por qué la B y la C no se dieron? Porque fácilmente se puede razonar eso. Dice, haberse limitado al uso de fracciones sin incluir a los números decimales. Bueno, de este modo no se llega a analizar la densidad, pero sabemos que los números decimales son provenientes de fracciones. Y la C, haber prescindido de desarrollar la semisuma de dos números dados como un procedimiento eficaz para encontrar un número racional comprendido entre otros dos cualquiera. Bueno, entonces acá estoy poniendo el porqué. La A es la respuesta porque el estudiante sabe que los números racionales son densos, pero le falta la cualidad de infinitud de los números. Entonces, entre dos números siempre va a haber otro. Como les digo, ese matemático que me enseñó un profesor de un catedrático de Lima me dijo que hay infinitos números, ahí digamos la clave. El A es distractor porque nos habla de números decimales, los cuales se sobreentienden que provienen de las mismas fracciones, por eso no es la respuesta. Y la C es un distractor porque esta fórmula es la semisuma, es una estrategia nada más de las tantas que existen. Ahí lo estoy poniendo como ejemplo, pero también hay otros métodos, ¿verdad? El mínimo con un múltiplo, o también, digamos, colocando números de tal manera que salgan, digamos, el mismo denominador
entonces ya se pueden encontrar los otros números. Entonces eso sería todo, muy agradecido.